Hola amigos, en este video les voy a mostrar cómo configurar el Excel para recibir datos por el puerto serie. Para este propósito he hecho un programa en el Acmel Studio, se lo voy a mostrar ahora. Este programa lo que hace es tomar datos de dos de sus canales del ADC y enviarlos por el puerto serie. Esos datos los vamos a graficar en nuestro Excel. El programa es muy sencillo, no, lo voy a explicar rápidamente. Pues el objetivo no es hacer el programa en el AML Studio, sino el programa en el Excel, pero igual lo voy a explicar. Esto configura el ADC. Con esto leemos los canales del ADC donde se encuentran los sensores. Y con esto se hace el envío de datos por el puerto serie. En este caso estoy usando una tarjeta con un XMega 3BU, la que muestro en la imagen. Y lo que estoy leyendo son este sensor de luz, que es un fototransistor, y este sensor de temperatura, que es un termistor de tipo NTC, como lo dice acá. Eh, Aquí lo podemos ver, la tengo en imagen. Está funcionando la tarjeta. Está conectada. Esta tarjeta tiene conexión USB y genera un COM virtual. Vamos a ver el funcionamiento del programa para luego pasar a desarrollarlo. Bueno, este es el Excel al cual queremos llegar. Acá está la configuración del puerto, el número de puerto que queremos abrir, la configuración, la velocidad, paridad, número de bits. Bueno, esto no es necesario, eso lo hice para otra aplicación. Y esto sí, si acá le indicamos el número de datos que queremos que reciba y que grafique. Por acá estoy calculando la temperatura en base a lo que me envía el termistor. En este caso el último cálculo era de 27 grados centígrados, sí, hace bastante calor por aquí. Vamos a verlo en funcionamiento. Eh, Deberíamos chequear primero en qué con o cuál es el con que vamos a abrir. En este caso es el con 5. Acá tiene que ir el con 5, lo abrimos y empieza a recibir datos. Los datos aquí están en voltios. Estos son la cantidad de voltios que está leyendo el ADC provenientes del termistor. No, estos son provenientes del fototransistor y estos son provenientes del termistor. Esta tarjeta viene ya con su termistor y con su fototransistor, los cuales están conectados de la siguiente manera. De esta manera está conectado el termistor y así está conectado el fototransistor. Solo tenemos que configurar el ADC y leerlos. Bueno, vemos que el programa sigue graficando los valores leídos por el termistor y por el fototransistor. Vemos que es una lectura en tiempo real, los datos se están enviando cada 500 milisegundos, cada medio segundo. Para hacer una prueba de si es que esto está funcionando, acá tenemos nuestra tarjeta. Ningún problema con la conexión, listo, ya está conectada. Vamos a alumbrar el fototransistor. Vemos que su curva va cambiando. Ahora vamos a bajar esto para que se vea más claro. Lo estamos alumbrando y está cambiando el voltaje que es leído. El voltaje máximo que puede ser leído en este caso es 2.065 voltios, que corresponde al voltaje de referencia del ADC. Vamos a tratar de saturarlo. Listo, ahí se satura, es el máximo voltaje que lee. Ahora que ya sabemos que está funcionando, vamos a pasar a explicar cómo desarrollar esta aplicación. Cerramos esto, abrimos un nuevo Excel. Listo, tenemos un Excel nuevo y en el cual debemos, si es que no tenemos activada la pestaña de programadores, tenemos que activarla.
y la pestaña de programador la encontramos acá. Si no estuviera esta pestaña activada, habría que activarla, que es esta, la que nos sirve o nos va a servir para hacer la programación de nuestra aplicación. Otra cosa importante es que tenemos que tener un componente para el puerto serial. Este componente lo voy a dejar en la descripción. Tenemos que guardarlo en la carpeta sysgup64 y tenemos que, luego de guardarlo, registrarlo. El registro es como de cualquier DLL o OCX. Tenemos que abrir la ventana de comandos como administrador y dirigirnos a la carpeta y hacer el registro de ese componente. Tenemos que dirigirnos a la carpeta sysgup, listo, y hacer el registro del componente. Cuando nos aparezca un mensaje como este que nos diga que se registró correctamente, estaríamos listos para empezar a programar. Cerramos esto, ya no lo necesitamos, y empezamos a programar. Tenemos que ir a la pestaña programador e insertar algunos componentes. Vamos a insertar un botón que nos va a servir para cerrar y abrir nuestro puerto. Necesitamos otro componente que lo vamos a agregar también desde aquí, que es el componente que hemos agregado o que hemos registrado, y agregarlo desde acá en caso no lo tengamos. Por aquí debe estar. Listo, acá está. Una vez que ya lo tenemos, lo agregamos en cualquier lugar. Vemos sus propiedades, le vamos a cambiar de nombre, le vamos a poner SP, serial port, y a este botón le vamos a poner cerrar, abrir. Listo, va a ser nuestro botón. Le vamos a cambiar el texto. Listo, nuestro botón estaría listo, ya tenemos el puerto listo. En el puerto tenemos que hacer algunas configuraciones, como que recibe en modo binario. El número de puerto lo vamos a cambiar dinámicamente, y esto lo podemos dejar o también cambiarlo dinámicamente. Por ahora lo vamos a dejar así, y primero vamos a copiar esto antes de cerrarlo. O hacemos copia de esto porque lo otro es solo programación. Copiamos también las gráficas. Lo pegamos por acá. Listo, cerramos este Excel. Esto lo borramos y empezamos la programación. Aquí en esta casilla vamos a colocar el número de CON o el número de puerto que queremos abrir. Esta es la configuración. Aquí nos va a mostrar la cantidad de bytes que va recibiendo. Esta parte no es necesario. Aquí le podemos indicar la cantidad de bytes que reciba. Por ejemplo, si le ponemos 20 va a recibir solo 20, y si le ponemos 0 va a recibir continuamente. Estas van a ser salidas para el de voltaje del voltaje actual del fototransistor y del voltaje actual del termistor. Y por acá se está haciendo un cálculo de temperatura en base a los valores
encontrados acá. Bueno, vamos a continuar con la programación. Voy a chequear por última vez si es que no se me olvida nada en la configuración del puerto. Esto era necesario colocarlo a 1 para que el puerto reaccione con cada llegada de bytes. Bueno, parece que está todo completo. Vamos a iniciar con la programación. En modo diseño le damos doble clic aquí y entramos acá. El código ya lo tengo listo, así que para hacerlo más rápido lo voy a copiar y voy a explicarlo rápidamente. Aquí necesitamos dos variables globales que las he llamado conStatus, que va a ser un booleano porque que me va a indicar el estatus del puerto serie, y va a ser un contador para que me indique cuántos datos voy recibiendo y en qué celda los debo colocar. Cuando se presiona el botón se debe cerrar o se debe abrir el puerto de acuerdo a su estado. Este código va a realizar esa función. Aquí, si está abierto, lo va a cerrar antes de entrar a la configuración. Aquí setea el número de puerto y la configuración del puerto. Luego acá lo abrimos. Acá cambiamos el texto que se muestra en el botón y limpiamos todas las celdas donde se van a almacenar los datos. Cada vez que se abre el puerto se limpia todas las celdas. Va a ser desde E2, o sea aquí, hasta el G101. En todas estas celdas hasta más abajo, hasta el 101, 102 se van a guardar los datos. Si el puerto estuviera abierto, lo que corresponde es cerrarlo y cambiar el texto. Eso sería todo con la opción que se realizaría cuando se presiona el botón. Ahora, ¿qué pasa cuando llegan datos por el puerto serie? Hay que tomarlos y hay que procesarlos. Esta función es la que reacciona, o es como una interrupción que se ejecuta cada vez que llegan datos por el puerto serie. Pero pueden ser varios eventos, así que hay que indicarle que sea el evento número 2, es el evento que se ejecuta cuando llegan datos. Los datos son leídos aquí, luego pasados a formato byte y luego pasados al formato entero de acuerdo a lo que le ha leído el ADC. Si han llegado más de 4 datos, porque yo estoy enviando 5 datos, este es el programa. Envía el primer dato una cabecera, luego envía 2 bytes por los datos del fototransistor y 2 bytes por los datos del termistor. Si han llegado más de 4 datos, o sea 5 o más, empieza a procesarlos, lee los datos, los pasa a binario. Esta es una función que luego la uso para graficar continuamente. Acá chequea si el primer dato es la cabecera, o sea el AB en hexadecimal. Si fuera así, toma los datos, los transforma, el byte bajo y el byte alto los transforma entero. Hace lo propio con los dos siguientes. Estos serían los del fototransistor y estos serían los datos del termistor. Y luego los coloca en las celdas correspondientes. Celda 5 corresponde a E o columna E. Va a ir el contador. En las columnas 6, F, irían los datos de voltaje del termistor, no, del fototransistor, por eso lo estoy pasando a voltaje. Esta es la referencia del ADC y este es el número, el 2048 corresponde a 11 bits del ADC. Se hace lo mismo con el siguiente valor, datos del termistor. En C2, en esta celda vamos a colocar la cantidad de datos que se van recibiendo. En B5 y B6 se colocan los valores actuales de voltaje leídos por el ADC. Y hay que ir incrementando el contador. Si uno no quiere graficar continuamente, hay que colocar un valor diferente a 0, por ejemplo 50, y lo que va a hacer el programa es graficar solo 50 datos. Compara cuando el contador sea igual a 50, cierra el puerto y ya no se recibirían datos. Y falta
una última cosa, que es la función de modo continuo, que lo que hace es ejecutarse siempre y cuando B4 sea 0. Y solo va a guardar 100 datos. 100 datos se van a estar copiando constantemente. Primero se llenan los 100 primeros datos y luego se desplazan en una columna hacia arriba. El nuevo dato siempre se guarda en la última celda. Para eso es estas líneas de código, para desplazar todas las columnas una hacia arriba. Y como este continúa incrementándose, hay que decrementarlo para mantenerlo siempre en 100. Eso sería todo en el código y lo vamos a probar. Hay que recordar que el libro de Excel debe ser guardado como un libro habilitado para macros, no como un libro común. Entonces salimos del modo diseño, le damos en abrir puerto. Tenemos un problema, es porque el puerto al parecer ha cambiado. Vamos a chequear qué puerto es. Vemos que es el puerto 6. Le cambiamos acá, número 6, abrimos el puerto y empezamos a recibir los datos que corresponden a voltaje. Cerramos y vamos a insertar una gráfica para visualizar los datos. Insertamos una gráfica. Tenemos los datos del fototransistor. Vamos a graficar no hasta el 14, sino hasta el dato 100. Insertamos una gráfica más que corresponde a los datos del termistor. Y también lo vamos a graficar hasta el número 100. Hacemos lo mismo con la gráfica del termistor, que se grafique hasta la celda 100. Listo, las dos estarían del rango de 2 a 100 y estaríamos listos para probar nuevamente. Listo, abrimos el puerto y empezamos a graficar nuevamente los valores. Esperamos un momento y debería llegar hasta 100 y hacer una gráfica continua de los valores de voltaje que está leyendo. Hay que tener en cuenta que por no ser un programa que sea hecho para aplicaciones a muy alta velocidad, no se le puede colocar una lectura a muy alta velocidad. Se tiene que ser en velocidades relativamente bajas, como en este caso medio segundo. Ya va por el dato 86. Un momento más y empezará a leer continuamente. La gráfica empezará a correr como la vemos en este momento. Hacemos una prueba nuevamente dándole luz al fototransistor. Colocamos la cámara por acá. Vamos a alumbrar el fototransistor. Le estamos dando luz. Vemos que subió el voltaje. Vamos a acercar más. Sube más, ahí está saturado completamente. Le quitamos poco a poco la luz, va bajando. Vemos que funciona correctamente. Bueno, eso sería casi todo. Una última cosa, voy a explicar cómo es que se obtiene este valor de temperatura en base al valor de voltaje medido en el termistor. Para eso hay que hacer un pequeño cálculo en base a una fórmula. En esta página se puede hacer ese cálculo rápidamente. Para eso tendríamos que ingresar los valores de resistencia y sus correspondientes valores de temperatura para que se nos calculen estos cuatro parámetros A, B y C, que aplicados a esta fórmula nos encuentra la temperatura en grados Kelvin. Para eso tenemos que buscar el manual de nuestro termistor. En este caso es el manual.
Estos son los valores de temperatura o de resistencia en kiloohmios que corresponden a nuestro termistor y sus correspondientes valores de temperatura. Vamos a elegir algunos. Vamos a elegir este. Eso lo vamos colocando acá. Esto está a 0 grados, pero esto debe ser en ohmios. Esto es la otra temperatura. Elegimos, por ejemplo, 30 grados. También tiene que ser en ohmios. 30 grados. Y vamos a elegir como última temperatura 60 grados. Esto 60 grados y esto en ohmios. Listo, los coeficientes que nos entrega son estos. Solo tendríamos que aplicarlos a esta fórmula, donde nos faltaría calcular el logaritmo natural de la resistencia en ohmios y nos entregaría el valor de la temperatura en grados Kelvin. En el programa del ACMEL Studio ya estoy haciendo ese cálculo, pero también lo podemos hacer en el Excel. En el Excel este es el voltaje actual o el último valor de voltaje leído por el ADC. Lo estamos pasando a resistencia en kiloohmios. La forma de pasarlo a resistencia es sencillo, debido a que el valor de voltaje que leemos es en este punto y conocemos el valor de voltaje acá, que es 3.3. Por una simple haciendo un simple divisor de tensión podemos conocer el valor de esta resistencia en base al valor leído por el ADC. Ese cálculo lo estamos haciendo en el Excel. Aquí encuentra el valor de la resistencia. Aquí encontramos el mismo valor pero en ohmios. Estos son los parámetros encontrados en la página anterior. Y este es el cálculo de la temperatura en grados Kelvin. Se colocan los parámetros, los logaritmos naturales de la resistencia y luego se pasa a grados centígrados. Y con eso sería todo. Tendríamos el valor de la temperatura gracias al valor leído por el ADC de la resistencia del termistor. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido este video. Hasta luego.